El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que las promesas de Dios aún no han terminado y están trazadas en el pacto de amor de Jesucristo? Estas promesas han sido pagadas a precio de sangre por el Cordero de Dios, por lo cual cada creyente debe vivir en seguridad y con la certeza que lo que Dios promete, Él cumplirá. En la clase de hoy veremos cómo las promesas de Dios nos inspiran a vivir en confianza y nos brindan gozo y bienestar cuando entendemos esta realidad en nuestras vidas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana que nos ha regalado. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 15, titulada Un reino de esperanza y paz. Y seguimos trabajando esta primera unidad de los profetas proclaman el poder de Dios. Y estaremos trabajando el libro de Isaías, capítulo 65, los versículos 17 al 25. Pero permítame compartir con ustedes el texto áureo que estaremos hoy trabajando en esta clase. Y lee de la siguiente manera: Isaías 65, versículo número 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Jehová lo ha dicho. Hermosa esa palabra, mis queridos hermanos. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, afianzar la esperanza en las promesas de Dios como el recurso de valor y fortaleza. Y número 2, descubrir el cuidado perenne de Dios a través de la historia bíblica. Y número 3, manejar las dificultades como respuesta a la humildad y cuidado de Salvador. Y hay 3 palabras en el vocabulario que nos gustaría poder compartir con ustedes. Y la primera es promesa, y se refiere al plan de Dios y su cumplimiento en el nombre que corresponde. Cuando hablamos de revelación, es una comunicación especial de Dios con sus hijos y señala el acceso a una verdad secreta u oculta, manifestada por una comunicación sobrenatural en un contexto religioso y místico. Y cuando hablamos de unidad, es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que se altere o destruya su esencia, y designa la calidad de lo que es único e indivisible. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos, si buscamos en nuestras Biblias el libro de Isaías? Estaremos dando lectura al capítulo 65, los versículos 17 al 25, y estaré dando lectura a la versión impresa en nuestra revista El Discípulo, y estaré dándole lectura a la versión popular. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre, por lo que voy a crear. Porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella no se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. La gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno construya y otro viva allí,
o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una vida larga, como la de un árbol. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo, porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido, y lo mismo serán sus descendientes. Antes que ellos me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los escucharé. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey, y la serpiente se alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño. El Señor lo ha dicho. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios, por este hermoso espacio que nos permites de poder compartir tu palabra, de manera, Señor, que la misma llega al corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, de cada una de las personas que nos escuchan a través, Señor, de estos medios, o de aquellos, Señor, que estarán escuchando en cada una de nuestras congregaciones. Permite, oh buen Dios, que tú, Señor, te manifiestes con poder en la vida de cada uno de ellos y que lo hagas como siempre lo haces, Señor, de manera que puedan ser transformados nuestras vidas, nuestros corazones, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en este día estamos trabajando esta lección que sigue en el libro de Isaías. Y antes de poder entrar de lleno en esta lección, quiero detenerme un poco acerca de esta sección tercera que mencionamos en la clase pasada del libro de Isaías, que es la que componen los capítulos 55 al 66. Y estos capítulos, perdónenme, del capítulo 56, del capítulo 56 al capítulo 66. Esto se conoce como la tercera sección del libro de Isaías. Los estudiosos le conocen a esta sección como el tercer Isaías o el trito Isaías, o algunos le han llamado el Isaías del regreso, y hacen este énfasis porque estos capítulos que se escriben en el libro de Isaías, estos capítulos 56 al 66, se entiende que fueron escritos en el momento en que el pueblo ya había regresado del exilio babilónico. Por lo tanto, se está escribiendo desde la realidad del regreso de Jerusalén, del regreso de los israelitas a Jerusalén, aquella salida que marcó el inicio, ¿verdad?, de un nuevo tiempo de allá de Babilonia, donde estaban ellos cautivos, y vemos que la historia nos dice que el rey Ciro en aquel tiempo de Persa venció al imperio babilónico, y una de las primeras cosas que hizo como decreto era que el pueblo de Israel volviera a su país allá en Jerusalén. Por lo tanto, vemos que los temas que se discuten en este tiempo de esta tercera sección, la preocupación principal estaba en la restauración del templo, en la restauración de Jerusalén, y estamos también viendo que uno de los temas está el asunto de la situación de ese reajuste socio-religioso que está dándose. No olvidemos que hay una parte del pueblo que fue llevado a Babilonia, muchos de los líderes, muchos de los gobernantes, sacerdotes, los líderes prácticamente fueron los que se llevaron los babilonios hacia su tierra. Y en la tierra de Jerusalén quedaron aquellas clases trabajadoras, los que eran artesanos, los que cultivaban la tierra, pues porque era necesario que hubiera gente en ese lugar para cultivar las tierras, y que todo lo que produciera esa tierra fuera llevada al imperio. Por lo tanto, vemos este reajuste socio-religioso, y vemos entonces este tema importante que se está tocando acerca de la restauración del templo y la restauración de Israel. Y vemos entonces también que en estos capítulos finales, esta tercera sección del libro de Isaías, vemos que hay una composición
que se da, que está mixta entre prosa, entre poesía, y al mismo tiempo tiene un sentido de esperanza y quizás un poco de desesperanza. Ciertamente, el autor de esta sección, de esta tercera sección de Isaías, escribe desde el punto de vista, como les dije, de una persona que ya no está en Babilonia, sino que está en Jerusalén. Por lo tanto, vamos a ver, a diferencia quizás de la segunda sección o el segundo Isaías, donde habla acerca de que los pecados han sido perdonados, en este tercer Isaías, el escritor no tiene reparos en hacer una acusación a Israel de los pecados que cometió. Y esto es importante, y por eso es que vamos a ver que en estos capítulos 56 al 66, en ocasiones vamos a ver que hay unas confrontaciones del profeta hacia el pueblo, y lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Una de las cosas que son también importantes en esta sección es que el libro de Isaías vemos que hay una continuidad de ciertos temas que son comunes en las otras dos partes, en la primera parte y en la segunda parte del libro de Isaías, o esa primera y segunda sección. Como por ejemplo, el amor de Dios por Jerusalén, lo vemos que sigue presente, y ese amor por Sión, tanto en la primera sección como la segunda, lo vemos también en la tercera. Y también vemos otro tema que es común, que es la esperanza de una pronta intervención de Dios. Y lo vemos también aquí en este libro, y es lo que nos está sirviendo ahora de base para poder discutir, ¿verdad?, este capítulo que estamos trabajando en este día. Sin embargo, vemos, y aquí quiero detenerme un momentito porque pienso que es muy, muy, muy importante que podamos tener esto claro para poder entender mejor el contexto en el cual se está escribiendo este capítulo 65, específicamente estos versículos 17 al 25. Una de las primeras cosas que tenemos que trabajar es, número uno, esta temática, ¿verdad?, de que Dios quiere, ¿verdad?, hace ese énfasis, eso lo vemos en esta tercera sección, hace un énfasis en que Dios quiere un ayuno verdadero y no meros ritos externos. Por lo tanto, vemos que hay una confrontación con los pecados de Israel, y una de las primeras cosas que está mencionándose en estos capítulos 56 al 66, y lo vemos específicamente en el capítulo 58, versículos 1 al 2, y después usted lo anota para que así lo pueda discutir. Pero déjeme ir a ese capítulo 58 y quiero leerle algunos versículos del mismo, porque hay un énfasis donde el profeta le está diciendo que Dios lo que quiere es un ayuno verdadero y no quiere unos ritos externos. ¿Y a qué se refería esto? Bueno, si usted va a ese capítulo 58, los versículos del 1 al 12, lo puede leer con más tiempo después. Vamos a ir específicamente en ese capítulo 58 al versículo 6 en adelante, que nos va a servir un poco de contexto para esta clase. Dice así, comenzando ese versículo 6: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, versículo número 8, miren esto: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vemos entonces cómo el profeta le está dejando saber al pueblo la importancia de lo que es el comportamiento que debe tener el pueblo. Más allá de los ritos, acuérdense que estamos en un contexto donde se está restaurando el templo, el asunto socio-religioso, y hay unas cosas que no deben seguir igual a como estaban antes del exilio babilónico. Es un tiempo nuevo, y este tiempo nuevo requiere
unos nuevos cambios. Y por eso es que vemos esta confrontación y vemos entonces al profeta haciendo este señalamiento. Y entonces escuche lo que dice el versículo número 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, si esto sucede, lo que leímos en esos versículos previos, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y al hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Miren esto importante, los cimientos de generación y generación levantará y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este capítulo, mis queridos hermanos, nos sirve de contexto para poder entender mucho mejor esta profecía que se está dando en este capítulo 65 que acabamos de leer. Así que es un nuevo tiempo donde no se puede continuar haciendo lo que se hacía antes. Y en este nuevo tiempo hay una manera de comportarse. Pero esto no queda aquí, sino que vemos que el profeta sigue en los próximos capítulos hablando de que el pueblo debe guardar una fidelidad al pacto y que tiene que dejar de practicar aquellas acciones violentas. Tiene que cesar. Por eso es que vemos en esa profecía del capítulo 65 que habla esta comparación, que más adelante vamos a estar entrando en detalle, entre el león y el cordero. ¿Cómo es posible que un león no sea como un cordero? Pues en este nuevo reino de Dios, este nuevo tiempo, significa que no hay acciones violentas. Pero lo vemos también en el capítulo 59 de Isaías, los versículos 1 al 21, no los vamos a leer todos, pero pienso que esto es importante, es poder leerlo, porque de ocurrir un arrepentimiento real en el pueblo, estamos hablando de una confesión y una redención, porque está el pecado del pueblo, hay una confesión del pueblo. Acuérdate que están regresando de Babilonia y están en la Nueva Jerusalén, allí construyendo todo este tiempo. Por lo tanto, es necesario que no nos olvidemos que fue lo que nos llevó al exilio, que confesemos nuestro pecado para que nos arrepintamos y podamos tener una redención. Y por eso es que en el capítulo 59, esos versículos que le mencioné hablan acerca de ese proceso. Sin embargo, hay un verso que me encanta mucho, que es el versículo número 20 de ese capítulo 59. Y mire cómo lee y dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Por lo tanto, habrá redención para aquellos que se volvieren al Dios Todopoderoso. Así que vemos que hay un comportamiento que debemos seguir y ahora estamos hablando de un proceso de redención cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y más adelante en el capítulo 63 vemos también este énfasis acerca que lo que Dios quiere es el arrepentimiento. Y vemos esos versículos del capítulo 64, lo puede leer del 1 en adelante, son 12 versos. Específicamente el versículo número 8 de ese capítulo 64 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Qué hermosa esa palabra, ¿verdad? Donde afirma que Dios estará en medio de su pueblo y que si este pueblo se arrepiente como comunidad, miren, Dios va a redimirla. Y entonces es que entramos en este capítulo 63, ¿verdad? Donde vemos, este capítulo 65, que es el que estamos estudiando, donde Dios está prometiendo que si hay un verdadero arrepentimiento, Dios los va a restaurar. Y en ese proceso de restauración,
Dios va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos hablando que durante este tiempo que está anunciando el profeta en este capítulo 65, estamos hablando de una nueva Jerusalén, un lugar donde hay gozo, un lugar donde el Señor se va a alegrar con ella, porque no va a haber más aflicción. Por eso es importante que entendamos estos capítulos que anteceden a este capítulo 65, porque el profeta está señalando cuál debe ser el comportamiento que debemos iniciar ahora, porque a veces pensamos en el tiempo futuro y nos enfocamos solamente en el futuro de lo que vamos a obtener, pero nos olvidamos de que ese tiempo futuro que vamos a disfrutar en el nombre poderoso del Señor tenemos que iniciarlo desde el hoy y el ahora. Desde ahora. Porque la vida eterna se disfruta desde el día 1 que usted abrió su corazón al Señor Jesucristo. En ese momento usted recibió vida eterna, que la va a continuar disfrutando en el reino de los cielos. Y Dios está hablando que esta nueva Jerusalén tiene que tener algo que la distinga. No puede ser lo mismo que se hacía en el pasado previo a ese tiempo en el exilio babilónico, donde el pueblo, miren, deshonró a Dios, no le seguía, lo desobedecía. No. Por eso es que vemos ahora en este capítulo 65 haciendo este énfasis. Este pueblo que sabe lo que es el verdadero ayuno, este pueblo que se arrepiente de sus pecados, este pueblo será redimido por Dios. ¿Y qué va a pasar en esa redención? Pues mira, un nuevo tiempo, una nueva Jerusalén. Y entonces el propósito de todo esto, mis queridos hermanos, de este libro, de este capítulo 65, está este nuevo tiempo del reino de Dios, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber preocupación. Miren, eso no va a existir. Y por eso que vemos que el tema central es la nueva creación y que pueda mostrar la dirección hacia el cumplimiento de esa visión. Por eso es que vemos que en estos capítulos finales 21 al 25, que es lo que nos presenta el texto, por eso es que vemos que se crean estas imágenes que están ahí proyectándose a lo que va a ser la perfección de ese tiempo venidero. Y ahí vemos que en esos capítulos finales de ese versículo final de 21 al 25 habla de unas afirmaciones positivas y de unas contrapartidas negativas, y lo que realmente enfatiza es que aquellos que trabajen de manera dirigida a esas afirmaciones positivas, miren, disfrutarán de este tiempo, de esta heredad que es una eternidad. Y vemos, ¿verdad?, que en ese lugar, en ese tiempo, en esa nueva Jerusalén, va a haber vida de libertad, una vida dichosa, una vida de paz. Y vemos también entonces que no va a haber ningún tipo de necesidad, porque Dios es quien provee. Pero esa realidad la vemos desde el día 1 en nuestras vidas. Ese Dios que provee a cada uno de nosotros. Y me encanta mucho esto porque esta nueva creación que se habla no solamente está mirando hacia el futuro, sino que desde el presente, como les dije, desde la hora, desde este tiempo, hay un proceso hermoso donde esas promesas del Señor se cumplen en nuestra vida y serán reales. Y cada promesa del Señor, mis hermanos, son promesas que Él cumple de manera poderosa. Me encanta mucho esto porque estos versículos de este capítulo cierran donde vemos una armonía, donde vemos esa creación que es restaurada, así como pasó en el Edén, donde no hay enemistad, donde todo es hermoso, donde no hay dolor, donde no hay quebranto. Y vemos esa armonía que tiene el reino de los cielos. Miren, mis queridos hermanos, pienso que este pasaje es un pasaje que nos invita a que miremos al futuro con esperanza, pero a la misma vez nos invita a que vivamos el presente con la confianza y la seguridad de que nuestro Dios está. Mis queridos hermanos, la nueva creación comienza ahora.
comienza en el aquí. ¿Por qué? Porque ya la muerte fue derrotada. Por eso es que en el momento en que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya la muerte no actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo la venció. Y Jesucristo es el cumplimiento de esas promesas. Y es en Jesucristo que afirmamos las promesas futuras. Y por eso es que tenemos que seguir afirmando que nuestro Dios es un Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Dios Todopoderoso, hay agradecimiento en nuestros corazones, en el entendimiento de tu palabra que nos revela el plan de vida y eternidad. Pero además, al tener una experiencia personal contigo, recibimos gozo, vida y seguridad. Ayúdanos a vivir en esa esperanza gloriosa y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.